Buenas, doctor y compañeros. El día de hoy, el grupo número 12, compuesto por Gabriel Cedeño, Christine Good, Rafael Herrera, José Cacharria y mi persona, Ana Victoria Polonio, les voy a hablar del síndrome de Lynch. Comenzando por el número de OMIM y HPO, que el OMIM correspondiente es de 120435 y el HPO es del 0003. Hablando un poco más de la descripción de la enfermedad, tenemos que el síndrome de Lynch, o también conocido como cáncer colorectal hereditario no polipósico, es la primera causa de cáncer colorectal hereditario, junto con el cáncer de ovario, de endometrio, entre otros. Este se da por una mutación germinal de los genes reparadores del ADN, lo cual va a generar una inestabilidad microsatelital. El doctor Henry Lynch es el responsable de haber descubierto esta enfermedad en 1966. Y su diagnóstico es complejo, debido a la heterogeneidad de la clínica, y para esto se utilizan los criterios de Amsterdam 1 y Bethesda, que próximamente los vamos a hablar. Y su tratamiento corresponde a una parte médica y una parte quirúrgica. Con respecto a la prevalencia o incidencia, un estudio metacéntrico reveló que el síndrome de Lynch es el responsable de 2 a 3% de los casos de cáncer colorectal a nivel mundial. Y con su etiología, tenemos que las mutaciones germinales, como antes dije, de los genes vistos en pantalla, o el silenciamiento específico del gen MSH2 por mutación en el gen EpCAM. La inestabilidad microsatelital se da por una acumulación progresiva de mutaciones en genes implicados en el control del ciclo celular, la apoptosis y la diferenciación celular, lo cual va a favorecer aún más la carcinogénesis. Esta enfermedad, pues, por su patrón hereditario, eh, representa una sola copia alterada del gen que es suficiente para aumentar significativamente el riesgo de desarrollar diversos tipos de cáncer, como lo es el colorectal y el endometrio, que son los principales, pero también el gástrico, de ovario, uroterial y del tracto hepatobiliar. Con los genes involucrados y el modo de herencia, estos son los genes que se involucran y los más frecuentes es el MLH1 y el MSH2. Con el modo de herencia, esta es autosómica dominante. La penetrancia y la expresividad, este tiene alta penetrancia, o sea, la mayoría desarrolla algún cáncer, pero varía según el gen. Y la expresividad también es variable. Algunos van a tener cáncer en su edad temprana, de 20 a 30 años, y otros pueden ser más tardíos. Con las interacciones genéticas tenemos la pleiotropía, que una mutación causa cáncer en muchos órganos, y la epistasis, genes como el EpCAM pueden silenciar el MSH2 y también influye el ambiente, la dieta y el estilo de vida. Ahora respecto a la fisiopatología, entonces como mencionaron mis compañeras antes, el síndrome de Lynch se da por una alteración autosómica dominante. Que lo que pasa es que se alteran los genes que son los responsables de controlar el sistema de reparación de los errores que se dan durante la replicación del ADN. Eso se conocen como genes de reparación por desajuste o los MMR. Cuando se dan estas mutaciones, se pierde la capacidad de corrección de estos errores, especialmente en las regiones que son los microsatélites, ¿verdad? Donde están las secuencias repetitivas. Esto da lugar a la inestabilidad de microsatélites o la MSI. Entonces, lo que pasa es que va a haber un aumento, digamos, una acumulación progresiva de mutaciones, se genera alteración en los oncogenes, en genes supresores tumorales, y se favorece la oncogénesis y la malignización celular. Además, respecto al desarrollo tumoral, hay una diferencia del desarrollo en las neoplasias en la población general y personas con el síndrome de Lynch. Aquí es un desarrollo más rápido. En estas personas, un adenoma se puede llegar a malignizar entre 1 a 3 años, mientras que en la población general puede tomar entre 7 y 10 años. Ahora, comorbilidades frecuentemente asociadas. Está el cáncer colorectal, se da en un 80% de los casos, sobre todo en personas menores de 50 años, y afecta más que todo a colon proximal. El cáncer endometrial es el más frecuente en mujeres, en un 60% de los casos es bastante agresivo. Y el glioblastoma está asociado a un subtipo del síndrome de Lynch, que es el síndrome de Turcot, que aquí coexiste un glioblastoma con el cáncer colorectal. Y también están otros como el cáncer de ovario, cáncer gástrico, urotelial, entre otros. La detección del síndrome de Lynch combina criterios clínicos, estudios de laboratorio e investigación genética.
Desde el punto de vista clínico, existen herramientas principales como son los criterios de Amsterdam 2, que estos son más estrictos, requieren al menos 3 familiares con cáncer relacionados, como colorectal, endometrial u ovárico, distribuidos en al menos 2 generaciones, y que uno de estos haya sido diagnosticado antes de los 50 años. Por otro lado, los criterios de Bethesda modificados son más sensibles y están diseñados para identificar a personas que, aunque no tengan una historia familiar tan marcada, podrían beneficiarse de estudios moleculares. En cuanto a los estudios de laboratorio que se utilizan, está la inmunohistoquímica, que analiza la expresión de proteínas de reparación del ADN, como el MLH1 y el MSH2. La pérdida de algunos de estos sugieren un defecto en el sistema de reparación. Luego tenemos la prueba de inestabilidad de microsatélites, que detecta cambios en las secuencias repetitivas de ADN muy comunes en los tumores asociados a este síndrome. Y finalmente, el análisis genético, que permite confirmar la presencia de mutaciones heredadas, ya sea en los genes de reparación o en el gen EpCAM, que puede estar afectado, que este puede afectar de manera secundaria al MSH2. En cuanto al manejo y la prevención, actualmente pues no hay un tratamiento curativo específico. Se centra en la vigilancia básicamente activa y la prevención de los tumores asociados. En el caso pues, de cáncer colorectal, se recomienda realizar colonoscopías cada 1 o 2 años, comenzando desde los 25 años o inclusive antes si hay un antecedente de aparición precoz en la familia. Gracias a esta vigilancia, pues la colectomía preventiva no suele ser necesaria, salvo en situaciones sumamente especiales. Otra medida preventiva con una evidencia bastante sólida es el uso de aspirina en dosis altas de 600 miligramos diarios, en estudios como el CAPP2, que demostró que esta estrategia puede disminuir el riesgo de cáncer colorectal en personas portadoras de este síndrome. En el caso de las mujeres, se aconseja iniciar controles ginecológicos desde los 30 años con ecografías transvaginales y biopsias endometriales anuales. Además, muchas veces se sugiere realizar una histerectomía profiláctica después de los 40 años o pues una vez terminados los procesos de maternidad. También se puede considerar la vigilancia de estómago y duodeno mediante endoscopías si hay antecedentes familiares de cáncer gástrico. En cuanto a la medicina personalizada, tenemos la parte de la presión, que va a ser unos aspectos a contemplar en la personalización de la medicina, ¿verdad? Es la prevención y la detección temprana, donde la detección de mutaciones heredadas como los genes del MMR permite estimar lo que viene siendo el riesgo personal de padecer cáncer colorectal y otros cánceres vinculados al síndrome de Lynch. Por otra parte, tenemos otra parte a considerar es la hora de personalizar la medicina, son los pacientes con inmunoterapia personalizada. Esto es dado que los tumores asociados con el síndrome de Lynch tienden a presentar una alta inestabilidad de microsatélites y una carga mutacional elevada. Estos pacientes se vuelven candidatos idóneos para la inmunoterapia. En cuanto a la vigilancia y la prevención, para estos pacientes, la colonoscopia regular, como lo mencionamos anteriormente, el uso de aspirinas en conjunto también han demostrado reducir la mortalidad por cánceres en individuos con dicho síndrome. Sin embargo, estas estrategias deben personalizarse según el gen específico afectado y otros factores de riesgos individuales. El uso de pruebas genéticas de panel multigénico es importante para el diagnóstico del síndrome. Esto permite la identificación de variantes patogénicas en los genes MMR y al mismo tiempo facilita la que viene siendo la consejería genética y la gestión personalizada de los pacientes y sus familiares. En cuanto a las estrategias de prevención, retomando un poco más lo que hemos mencionado anteriormente, que es que en personas con síndrome de Lynch se recomienda las colonoscopías cada 1 o 2 años, desde los 20 a los 25 años, como anteriormente lo hemos mencionado. Esto con el fin de detectar de forma temprana el cáncer colorectal. En casos de quienes presenten mutaciones en los que vienen siendo en genes MSH6 o PMS2, se puede iniciar este seguimiento incluso a los 30 y 35 años de edad de manera respectiva. En cuanto a las intervenciones quirúrgicas profilácticas, no hay suficiente evidencia, dado que no hay suficiente evidencia de que una colectomía extendida mejore lo que viene siendo la supervivencia en comparación con la vigilancia regular. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, en mujeres con síndrome de Lynch, la histerectomía profiláctica con salpingoferectomía de manera bilateral es una cirugía recomendada realizar, ¿verdad? Nuevamente, repasando, en aquellas personas que presenten mutaciones en el gen MLH1, MSH2 o MSH6. En cuanto a la quimioprevención, nuevamente de manera de repaso, el uso de aspirina ha mostrado ser efectiva en cuanto a la disminución de los riesgos colorectales. Simplemente recordar sus posibles complicaciones a nivel gastrointestinal y nada más que a pesar de que la evidencia aún no es concluyente, su uso está contemplado en algunas recomendaciones clínicas de seguimiento.
Por otra parte, tenemos las modificaciones del estilo de vida, adoptar hábitos de vida saludables como la alimentación balanceada, actividad física, evitar fumar y moderar la ingesta de alcohol. Son de los consejos que se puede seguir. En cuanto al asesoramiento o consejería genética, este adquiere un rol muy central. Este proceso permite analizar lo que viene siendo de manera integral los antecedentes personales y familiares, identificar patrones de herencia y realizar pruebas genéticas confirmatorias. En el caso del síndrome de Lynch, esta intervención posibilita detectar tanto portadores asintomáticos, establecer el riesgo individual y familiar y por último planificar estrategias personalizadas de vigilancia y de prevención. Muchas gracias. Esa sería nuestra bibliografía. Vale.